Martes 24 de marzo, bienvenido a este espacio de la Lección Divina. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros este espacio de oración y de reflexión de la palabra. Si estás compartiendo este mensaje con tus contactos, espero que sí, que por WhatsApp, por Facebook, puedas compartir este mensaje. Recuerda, para que le pueda llegar a muchas más personas este mensaje de salvación también y de vida. ¿Sí? Nada más especial que escuchar los testimonios de las personas que dicen cómo les sirve este espacio. Te invito a que lo puedas compartir con muchos más seres queridos y con tus contactos. Bueno, vamos entonces a orar en este martes con esta lectura tomada del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículos del 1 al 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Que tu pueblo, Señor, como preparación a las fiestas de Pascua, se entregue a las penitencias cuaresmales y que nuestra austeridad comunitaria sirva para la renovación espiritual de tus fieles. Bueno, este pasaje es muy interesante, ¿sí? Leerlo porque, bueno, de entrada nos da algunos elementos que son muy importantes en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Se celebraba una fiesta de los judíos y aunque el texto no dice qué fiesta era, muy seguramente era la fiesta de Pentecostés. Jesús subió a Jerusalén, él empieza ya a subir, a recorrer su camino hacia Jerusalén. Ten presente un detalle, ¿sí? En los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, Jesús solamente va una vez a Jerusalén, ¿sí? Solo se nos da todo el recorrido desde Galilea hasta Jerusalén. Mientras que en Juan, Jesús se nos narra que sube 3 veces a Jerusalén en 3 momentos distintos. Incluso desde allí es que se empieza a tomar como referencia que fueron 3 años del ministerio público de Jesús. Gracias, sobre todo, al Evangelio de Juan y con esas 3 subidas que en distintos momentos se nos hablaba de la Pascua, ¿cierto? Entonces, 3 Pascuas vivió Jesús en Jerusalén, lo que nos da ese dato de los 3 años del ministerio público de Jesús. Lo menciono ¿por qué? Porque este hecho, ¿sí? El que acabamos de escuchar, que es la curación del enfermo en la piscina de Betesda, al final termina: por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. O sea, Jesús iba muy en contra de las prescripciones religiosas, entre ellas la de hacer
algún tipo de trabajo en sábado. Y esto le va dando motivos a los judíos para que empiecen a perseguir a Jesús. Y el desenlace lo veremos en unos días en Semana Santa, cuando veamos cómo ya llegan directamente sobre Jesús porque ya no lo soportaban más, se convirtió en un personaje muy incómodo. Pero ¿dónde es que quiero hoy hacer el énfasis? Una de las formas de interpretar la Biblia, o una de las formas como nosotros podemos hacer una lectura bíblica, es a través de los personajes, ¿cierto? Esto es una clavecita también para que si algún día estás orando tú con la palabra, una forma que uno tiene para acercarse a las lecturas es ponerse en el papel o en el lugar de uno de los personajes. El personaje por excelencia en el cual nosotros nos debemos poner es Jesús. Yo siempre le digo a las personas que estudian la palabra, a nivel bíblico y sobre todo cuando te acerques a orar con la palabra, mira a Jesús, sus acciones, sus actitudes, sus palabras, todo lo que Él hace. Ese es lo mejor y lo más recomendado. Pero también hay otros personajes como el de hoy que nos pueden ayudar mucho. Y hoy es un enfermo. Hoy te invito a que leas este texto en clave del enfermo, para que pensemos un poco en este hombre enfermo, en los enfermos que hay a nuestro alrededor y a veces en las enfermedades que nosotros podamos tener. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. ¿Por qué te digo que pensemos hoy o leamos este texto desde el enfermo? Primero piensa, un enfermo, ¿cierto? Yo creo que todos hemos estado enfermos algunas veces, algunos a veces con unos dolores de cabeza muy intensos, algunos como con un ardor en la espalda, ¿cierto? Algún problema de riñones, de muchas cosas podemos tener algún tipo de enfermedad. Imagínate si es molesto una sola gripa, un dolor de cabeza que a veces nos puede durar un día, una semana. Imagínate 38 años enfermo, ¿cierto? O sea, este hombre estaba en una situación límite, ya incluso hasta muy acomodado, pues muy acostumbrado a eso, pero con la ilusión de quedar sano. El problema es que este hombre no tenía quien lo ayudara. Ojo con ese detalle. No solamente estaba enfermo, sino que no tenía quien lo ayudara a ¿qué? A entrar a esa piscina donde quedaría sano. ¿Por qué te digo hoy que lo leamos en clave del enfermo? Porque nos ayuda mucho a nosotros cuando nos ponemos en el lugar del otro, primero, para poder despertar en nosotros sentimientos como la compasión. Cuando yo estoy acompañando a alguien enfermo, es muy fácil llenarme de desespero, ¿cierto? Tan cansón, sus caprichos, eso pasa, ¿sí? Pero cuando yo me pongo en el lugar de él y digo lo que debe estar sufriendo, lo que debe estar sintiendo, una situación tan incómoda, despierto en mí esa compasión y sobre todo ese ayudar con paciencia, ¿sí? Es un primer elemento. Segundo, cuando el enfermo es uno, qué duro, ¿cierto? Qué duro cuando uno no tiene a nadie. Por eso, qué importante es ser camilla, qué importante es ser compañía para el enfermo. Hoy podemos pensar, sí, en un enfermo físico, pero ¿cuántos enfermos espirituales hay hoy en día? Una enfermedad gravísima de hoy, la depresión, ¿cierto? La tristeza, el sinsentido de vida, la soledad. ¿Cuántas personas hoy llevan, no sabemos si 38 años, pero días, meses o años sintiéndose solos, sintiéndose deprimidos y a veces no tienen a nadie que les dé un abrazo, que los acompañe, que los escuche, que les hable? Por eso, ponernos en el lugar del enfermo nos ayuda a nosotros a partir de este texto hoy a decir, hey, no, yo quiero ser ese que como Jesús sana a ese hombre, o podríamos decirlo en nuestros términos, que lo lleva para que él experimente también esa sanación. Hoy, que el Señor nos ayude a pensar en esa realidad para que seamos camilleros y personas que ayuden a los hermanos enfermos, a esos que nos necesitan.
Vamos a orar, evidentemente, en este día por todos nuestros hermanos enfermos. Es una constante también de las personas que nos escriben a través de los comentarios en YouTube. ¿Sí? Recuerda que cuando veas el video en YouTube, en la parte de abajo aparece el espacio para comentarios, lo mismo en Facebook. Los leemos y oramos por ustedes y por todas las personas que nos dicen que tienen una enfermedad o por un ser querido, oramos por ellos. Hoy quiero invitarlos a que esta oracióncita sea por ellos y por sus cuidadores, por quienes están a su lado, por esos hijos que con tanto amor cuidan a sus madres, por esos esposos o esposas que con tanto amor cuidan a su pareja, por todos esos que se dedican en este trabajo, en términos de salud, doctores, médicos, pues enfermeros, enfermeras, por todos ellos vamos a orar, para que el Señor les siga dando y nos siga dando un corazón paciente, un corazón que se ponga en el lugar del otro, un corazón atento al dolor del otro. Que Él nos ayude, sobre todo, a tener sus mismas actitudes y sentimientos, para que no seamos indiferentes ante el dolor del otro, sino que nos podamos acercar y tocar al otro, tocarlo en su dolor, tocarlo en su tristeza, tocarlo en su angustia y con nuestros brazos, con nuestras palabras o con nuestros oídos, ser instrumentos de sanación y de salvación para el otro. Que el Señor nos dé entonces hoy esa gracia, que Él bendiga y acompañe a nuestros hermanos enfermos hoy, a todos ellos que esta bendición les llegue, a todos los enfermos, los que están en clínicas, en hospitales, en sus camas, con algún dolor, para que experimenten la mano sanadora de Dios, y por todos los que los cuidan, para que renueven sus fuerzas en Jesús y Él los anime a seguir adelante con su labor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con ese deseo entonces te invito a que vivas un martes bien lleno de la presencia de Dios, seguros de que Él camina con nosotros. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana.